de temas que nosotros traemos cada miércoles, antes era cada jueves, cada miércoles, y estamos predicando expositivamente la carta del apóstol Pablo a los romanos. La carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y ya vamos, hermanos, este es el mensaje número 15. Mensaje número 15, les recuerdo que siempre es bueno que cuando usted falte algún día se ponga al día en estos mensajes que se están subiendo cada 8 días a nuestro canal que tenemos en YouTube. Y estamos en el capítulo número 3. Recuerde que comenzamos a mirar esta carta preciosa. Ya habíamos dicho, hermanos, que el propósito general de la carta es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero tiene que ver con la justificación de la fe. ¿Se acuerda? El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el tema es porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es decir, habíamos dicho que el tema general de la carta es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con la justificación por la fe. La justificación por la sola fe, que como usted ya sabe fue el grito de la Reforma de Martín Lutero, la justificación por la sola fe, sola fide. Pero habíamos dicho que el apóstol Pablo hizo un paréntesis. Hizo un paréntesis desde Romanos 1:18 y esto va hasta Romanos 3:20, que hoy estamos llegando a Romanos 3:20. Es decir, hoy estoy terminando ese paréntesis antes de que el apóstol Pablo comience a expresar qué es el evangelio de la justificación por la fe. Él primero quería dejar muy claro que todo el mundo está bajo pecado. De hecho, el título que le puse al mensaje esta noche es: todos están bajo pecado. Hermano, porque no se le puede presentar a una persona el remedio exacto que cure su enfermedad si primero no se le detecta, se le diagnostica la gravedad de su enfermedad. Es decir, las personas no van a valorar la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, si primero no se dan cuenta que ellos están bajo la ira de Dios y que van rumbo al infierno. Y esa es la predicación del evangelio. Por eso hemos dicho aquí hasta la saciedad: hay que predicar la ley y la gracia. Eso hay que predicar las dos cosas. Con la ley vamos a demostrar cuán pecador es el hombre y la condenación que tiene encima. Y luego viene el evangelio de la gracia para decirle: pero el Señor. Y eso es lo que vamos a tratar de ver acá. Entonces el apóstol Pablo se ha demorado, obviamente, y no sé cuántos mensajes llevo ahí, pero son varios temas, ¿no? Unos 8, hablando acerca de cómo todas las personas, tanto judíos como gentiles o griegos, están bajo pecado. Hace 8 días veíamos el capítulo 3, versículo 1 del 1 al 8, y veíamos la ventaja del judío. Que sí, recuerde, si Pablo está hablando que todos son pecadores, entonces los judíos van a preguntarle: Pablo, ¿y entonces nosotros qué? Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Para qué entonces nos circuncidamos? ¿Qué ventaja tiene que seamos hijos de Abraham o que seamos el pueblo de Dios? Y explicábamos eso hace 8 días, que sí tienen cierta ventaja, pero aún así ellos están bajo pecado. La ventaja principal, veíamos hace 8 días, es que Dios les dio la palabra. Es decir, el antiguo pacto vino por medio de Israel, Dios les dio la palabra, y gracias a esa palabra que Dios le da a Israel es que entonces llega a todos los demás pueblos. Hoy vamos a mirar, todos están bajo pecado, y vamos a mirar el capítulo 3, versículo 9, vamos a ir hasta el 20, así que por favor vamos a estar allí. Romanos capítulo 3, versículo 9. Y el apóstol Pablo sigue, obviamente. Nosotros paramos porque como vamos de una manera expositiva en la palabra, tenemos que parar en algún momento. Ya hemos parado ahí en ese versículo, y dice así el versículo 9: ¿qué pues? Es decir, respondiendo a lo que ya viene diciendo: o entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos,
y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito, hermanos, del apóstol Pablo, como ya lo dijimos, fue entonces demostrar tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado, y por eso le puse el título al mensaje de esta manera. No hay excepción, hermanos, de personas. Todos están bajo pecado. Y recordemos Romanos 1:18, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, Dios está airado con toda la humanidad. No solamente con los judíos, sino con toda la humanidad. Dice que la ira de Dios se ha dado a conocer. Habíamos visto ese pasaje. Se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y ahí los engloba a todos los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ya veíamos cómo detienen, ¿no? Dice que ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dios esperaba que le dieran gracias, Dios esperaba que le glorificaran, no lo hicieron. Y dice que en sus pensamientos necios se envanecieron, su necio corazón fue oscurecido, cambiaron la gloria de Dios por la imagen de aves, de animales, de cuadrúpedos, todo eso. Como si fuera poco, el pecado fue tan terrible que dice que por no aprobar y no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer todo tipo de pecado. Y es impresionante como el apóstol Pablo describe que ese es el problema, pues por el cual cada día la gente peca más. Habíamos aprendido que si bien es cierto que Dios tiene un freno al pecado, también hay momentos donde Dios suelta a los pecadores a que hagan todo tipo de perversiones para así mismo obviamente enjuiciarlos, castigarlos, pues si no se arrepienten. En el capítulo 2 de Romanos, versículo 1, leemos también cómo aún los mismos judíos, no solamente los gentiles, sino los judíos, están bajo la ira de Dios. Dice: por lo cual, que eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y esto es para los judíos. Judíos, ustedes que juzgan a los gentiles, lo que le dicen a los gentiles, lo malo que está, pero ustedes hacen lo mismo, es decir, ustedes son igual de pecadores que ellos. Versículos 11 y 12 del capítulo 2 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, no se salva ninguno. Ya habíamos dicho que no es que haya alguien sin ley, sino que cuando pasamos por aquí, habíamos dicho que cuando dice que los que están sin ley, es una ley física, ¿no? Es una ley visible en las tablas de la ley que solamente Israel la tenía. Pero las demás naciones tienen una ley, la ley moral o la ley natural que fue escrita en sus corazones. El capítulo 2, versículos 28 y 29, también para hablar de cómo todos están bajo pecado, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, hace 15 días predicaba este tema, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, en la letra, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Decíamos, hermano, que la circuncisión correcta era la circuncisión del corazón. Que cuando Dios le da la circuncisión a Israel, una circuncisión física, era para que él entendiera que necesitaba era circuncidar su corazón, pero que si el hombre bien podía circuncidarse externamente, él no podía circuncidarse el corazón, algo que Dios tenía que hacer. Y entonces Pablo en esto que viene desarrollando el versículo 9, podemos ver entonces que el hombre delante de Dios, tanto judío como gentil, se encuentra bajo pecado. Versículo 9, o sea, Romanos 3:9, donde vamos a trabajar esta noche. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y aquí quiero por lo menos mencionar algo, y es que, pero Pablo aquí dice, somos nosotros mejores que ellos. Pues hay varias posturas, ¿no? Una de ellas, pero ¿quién es ese nosotros? Pablo se incluye. La mayoría de los comentaristas dicen, no, se refiere a los judíos.
Otros dicen no, se refiere a los gentiles. Otros dicen no, se refiere a toda la humanidad. Y otros, creo que William Hendricks, el comentarista, es el que dice que se refiere a Pablo y a los romanos creyentes. Recuerden que Pablo está escribiendo a los romanos. Y porque dice que pues somos nosotros, es decir, a quien les escribe, y él se incluye, mejores que ellos. ¿Y quiénes son ellos? Pues a los que ya ha dejado bajo pecado. ¿Quiénes son? Los judíos y los gentiles. Recuerden que el capítulo 2, bueno, capítulo 1, 2 y la mitad de Romanos, o por lo menos hasta donde vamos a llegar, es declarar cómo los gentiles y cómo los judíos están bajo pecado. Es decir, toda la humanidad es pecadora. Antes de comenzar a hablar ya en Romanos 3, 21, que troches arrancamos, hablar de la justificación por la fe, en adelante comienza a exponer todo lo que es el Evangelio. Primero tuvo que hablar acerca del pecado. Entonces creemos aquí que se refiere específicamente a los creyentes de Roma. Pero hay otro comentarista que me gustó, que dijo, bueno, sea como sea, ese nosotros involucra a toda la humanidad. Y también podemos estar de acuerdo, obviamente, porque el versículo 9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos. Dice, en ninguna manera, es decir, no hay nadie, no hay ningún grupo que pueda decir que son mejores, ni siquiera los regenerados, hermano. Ni siquiera nosotros, que somos regenerados ahora, podemos decir que somos mejores que los gentiles, o en este caso los inconversos. No podemos. Porque dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, esa parte de que ya acusamos a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, entonces nos da como el aval para decir que sí se refiere a toda la humanidad. La Nueva Versión Internacional de ese mismo versículo dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Ahí, en la Nueva Versión Internacional dice que son los judíos. ¿Acaso los judíos somos mejores? Dice, de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Por lo menos en esa parte lo que podemos ver, y es lo que de ahí saqué el título al mensaje, es que, hermanos, todos, judíos o gentiles, no importa quién sea, está bajo pecado. Y ahora yo voy a hablar 4 cosas aquí, hermanos, que encuentro en ese de que todos estamos bajo pecado. Número 1, no hay quien pueda salir del pecado. Y voy a usar esa palabra no hay, porque la escritura acá que acabamos de leer lo menciona muchas veces. Entonces yo miré y dije, bueno, voy a ponerle a cada uno de mis subpuntos, que son 4 esta noche, a hablar del no hay. Entonces lo primero es, no hay quien pueda salir del pecado. Versículo 10 y versículo 12. Como está escrito. Ahora ese versículo 10, como está escrito. Ese como está escrito, obviamente, sabemos que el apóstol Pablo se está refiriendo al antiguo pacto, al Antiguo Testamento, o a la escritura que él tenía en ese momento, que es el Antiguo Testamento. Y él va a tomar varios textos del Antiguo Testamento, voy a mencionar solamente algunos. Dice como está escrito, y mírenlos, no hay justo. Ahora, cuando uno voltea la expresión no hay justo, uno inmediatamente entiende entonces que lo que hay son pecadores, que lo que hay son transgresores de la ley, porque la palabra justo es aquel que cumple la ley fielmente, pero el injusto no cumple la ley, por lo tanto es pecador. Entonces no hay justo ni aún uno, es decir, no hay una persona que pueda cumplir la ley. Entonces no hay justo. Y luego dice, verso 11, no hay. Ahora, no hay quien entienda. Y muchas personas dirán, pero a ver, ¿cómo así? Recuerde que aquí está hablando espiritualmente. O sea, delante de los ojos humanos pueden haber personas justas. Algunos los pueden llamar buenos o justos porque hacen algunas cosas buenas aparentemente, pero delante de Dios no. Recuerde, y esta es la premisa, hermanos, todos nosotros estamos, o toda la humanidad está bajo pecado, muerta espiritualmente, a menos que Dios intervenga y cambie esa condición. Y aquí está hablando todavía de una condición caída donde no ha intervenido Dios. Entonces no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda. Y entonces, ¿y cómo así? Sí, las personas se pueden entender. Y le voy a decir algo, hay muchos teólogos inclusive que pueden entender aún ciertas partes de la Biblia y la pueden enseñar y la pueden desarrollar sin la regeneración. Entonces cuando dice que no hay quien entiende, está hablando de una obra espiritual donde el Señor no ha dado un entendimiento, y el entendimiento de las personas queda, como dice 1 Corintios 2:14, nublada. Para el hombre es locura, dice.
No puede entender las cosas que son de Dios, las cosas espirituales, no las puede percibir, no las puede entender, porque para él son locura. Recuerde que está hablando de una persona que está muerta espiritualmente o que está bajo pecado. El que está bajo pecado no puede entender. Luego dice, no hay quien busque a Dios. Y entonces una persona dirá, ¿cómo así? Pero hay muchas personas que están buscando a Dios. Espera un momentico, aquí hay dos cosas. Número uno, la gran mayoría de la gente que dice que busca a Dios realmente no busca a Dios. Busca son las cosas de Dios. Entonces uno ve a las iglesias llenas de personas que están yendo allá, pero no van a buscar a Dios para que les dé una vida santa, para que les cambie su vida. Van buscando a Dios para que les mejore su matrimonio, les mejore la educación de los hijos, les mejore la economía, les mejore sus negocios, les mejore todo aquí abajo, pero no están buscando a Dios para que cambie su vida, para que la salve. Y la otra parte, cuando dice que no hay quien busque a Dios, eso es una gran verdad. Las personas no pueden buscar a Dios. Ahora, cuando uno ve que está buscando a Dios, déjeme decirle, y según la Biblia, es porque Dios lo buscó primero. Porque Dios cambió la condición de esa persona. Y entonces cuando alguien va buscando realmente a Dios es porque Dios lo buscó, cambió su condición y esa es la razón por la cual va buscando a Dios. Entonces aquí hay que mirar que cuando Él está diciendo que no hay quien busque a Dios, está diciendo es que no hay quien busque a Dios porque está bajo pecado. 12, todos se desviaron. Y usted sabe, ¿no? La definición de pecado. Una definición de pecado es, además de errar al blanco, es desviación. Es decir, Dios dice por acá, pero las personas se han desviado y han dado la espalda. Eso es pecado. Pecado es desviación. Entonces aquí por eso dice, todos se desviaron o todos pecaron. A una se hicieron inútiles. Ahora esta palabra inútil es muy fuerte. Muchos comentaristas dicen que esta palabra inútil es más o menos así como cuando a usted, hermano, se le riega la leche. Dígame, ¿para qué sirve? ¿Usted la puede usar? Una vez se derramó la leche, ¿la puede usar? Inútil. Es decir, todos, y no sé si está notando la expresión todos, un absoluto acá. Todos se desviaron. Todos a una se hicieron inútiles. Luego no hay quien haga lo bueno. No, yo conozco personas que hacen lo bueno para los hombres, externamente. ¿Qué es hacer lo bueno? Darle de comer al hambriento, visitar al que está en la cárcel. Eso es bueno, según Dios, ¿qué es bueno? ¿Sabe? Para que alguien haga lo bueno delante de Dios, tiene que haber guardado la ley perfectamente. Como no hay una persona que pueda guardar la ley, entonces esa persona está en pecado. Y si esa persona está en pecado, ya todo lo que hace es malo. Por eso me gusta mucho Efesios 2:10, además de que dice que el 8 y 9, que somos salvos solamente por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras o para hacer lo bueno. Pero dice, pero esto Dios lo ha preparado de antemano para que anduviésemos en ello. O lo que he enseñado en Hebreos 13:20, y dice que el Señor me haga apto para buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Dice la carta a los Hebreos, es lo que Dios produce en mí. Entonces, hermano, Dios, ¿qué es lo que hace? Regenera a la persona. El hombre está totalmente en pecado, está muerto espiritualmente. Dios viene, lo regenera, es decir, le cambia la condición, le cambia la vida, le da un nuevo corazón, pone el Espíritu Santo, como lo veíamos creo que hace 15 días. Cuando pone el Espíritu Santo, lo habilita y lo capacita. Y como si fuera poco, no es el esfuerzo del creyente ahora, sino lo que Dios comienza a producir en el creyente. Y ese fruto, o eso que Dios produce en el creyente, es la obra de Dios, hermano. Así que aún ahora que somos regenerados, lo que le agrada a Dios son las obras que Él hace en ti. No son mis obras, mis esfuerzos, sino lo que Dios hace en mí. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Rendirnos al Señor. Y estar muertos cada vez, rendidos al Señor, para que Él trabaje en nosotros y con su palabra y el Espíritu Santo produzca sus obras en nosotros. Y entonces todo eso termina dándole la gloria solamente al Señor. Ya, es muy sencillo, hermano. Cuando Dios produce en ti una obra, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Pero cuando es tu obra, ¿quién se lleva la gloria? Usted. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, ese es el punto. Por eso dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno, pero la gente sigue diciendo, no, hay gente buena. No, Dios dice, no hay.
Y el ejemplo que pudiera traer aquí es el joven rico, ¿se acuerda? Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Dios le lo manda la ley, pues guarde la ley. Señor, ¿cuáles? Pues yo le he guardado todas. Entonces el Señor le menciona la segunda tabla, ¿no? Bueno, a tu padre, a tu madre, no mates, no robes, pues. No, Señor, eso lo he guardado desde mi juventud. Es decir, todo el tiempo lo he guardado. Le dice, ¿ah, sí? Una cosa te falta. Que es, Señor, vaya, vende todo lo que tiene y délo a los pobres. Y dice que se fue triste. Porque este joven no guardaba la ley. En su supuesto él decía que sí. En su percepción decía, yo guardo la ley. Se ve como los fariseos, guardamos la ley perfectamente. Pero él creía que guardaba la segunda tabla, pero no guardaba la primera tabla. Porque la primera tabla, y como lo vamos a ver ahora más adelante, es ama a Dios por encima de todo. El que puede amar a Dios, es decir, cumple la primera tabla, que son los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guarda el día de reposo. Si guardamos esa primera tabla, entonces la segunda tabla es fácil, que es la que el Señor le menciona: honra a tu padre y a tu madre, no mates, no robes, no envidies. ¿Cómo? No codices, no envidies. Entonces, otra vez, cuando nos miramos en la tabla de los 10 mandamientos, nos damos cuenta que hemos fallado. Y entonces es ahí que podemos decir, como dice aquí el apóstol Pablo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Rápidamente voy a leer el versículo 10 al 12 en la Nueva Versión Internacional, que dice: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Entonces el apóstol Pablo toma varias citas del Antiguo Testamento pues para dar este respaldo, y le voy a mencionar algunas. ¿De dónde sacó esto? Bueno, lo primero es de Eclesiastés 7:20, que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, el punto aquí es que esa palabra justo es del punto de vista de los hombres, porque si dice que no hay justo que nunca peque, entonces si ya pecó, ese no es justo delante de Dios. Pero entonces, si hubiese alguien al cual usted pudiera decir que es justo, hermano, hay personas, usted conoce pastores, usted conoce hermanos que usted dice, pero caramba, yo no le veo el defecto. Pero le digo una cosa, ese está lleno de defectos, ese es injusto, porque el único justo es Dios, no hay. Y también lo tomó específicamente del Salmo 14, del 1 al 3, o en su defecto el Salmo 53, que es lo mismo. ¿Ya sabía cuáles son los dos pasajes gemelos en la Biblia? Salmo 14 y Salmo 53 son los gemelos, es decir, dicen exactamente lo mismo. Los primeros 3 versículos de Salmo 14 dice, de donde tomó el apóstol Pablo esta referencia: dice el necio en su corazón, es el necio. ¿Sabe cuál es la palabra necio ahí? Estúpido, el pojo, el tonto. Así lo que dice el necio en su corazón, porque tiene que ser muy necio: no hay Dios. Se necesita una necedad muy grande para decir que no hay Dios. Entonces dice, como ellos dicen que no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y ahora mire, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hermano, esto es impresionante. Dios miró desde el cielo sobre la tierra para ver si había uno nomás, un entendido, uno que buscara a Dios. Dice uno entendido que buscara a Dios, pero luego dice, todos se desviaron, o sea, no lo halló. A una se corrompieron, no lo halló. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, que es lo que toma el apóstol Pablo en Romanos 3:12. Es decir, hermano, Dios va a mirar desde el primer Adán hasta el último y no encuentra una persona buena, no encuentra uno justo, no lo hay. Entonces, ¿por qué el Señor va a salvar personas? Porque el Señor, a los que Él quiso salvar, tuvo que enviar a Jesús para que cuando Él muriera pagara la deuda del pecado de esas personas. Y además Cristo cumple una ley tan perfecta, tan justa, que por medio de la fe, como vamos a comenzar dentro de 15 días, les imputa su justicia. Es decir, nosotros ahora somos justos, hermanos. Amén. Somos justos por imputación.
Somos justos por declaración. Dios a nosotros, los creyentes, nos ha declarado justos. Note, no nos ha hecho justos. Y esa es la gran diferencia. Nos ha declarado justos por la fe en Jesucristo. Es decir, aparecemos delante del Señor como que nunca pecamos. Aparecemos con un récord limpio, como que hubiéramos guardado la ley perfectamente. Pero eso es por imputación. Pero nosotros ahora, aquí en esta tierra, en este momento, nosotros somos pecadores. Y por eso debemos arrepentirnos. Entonces hay que mirar eso, el hecho de que el Señor nos declara justos, pero no nos hace justos. Nos va haciendo justos en la medida que usted va conociendo la palabra y en la medida que vamos creciendo en la fe. Entonces todo esto es debido a la corrupción de la muerte espiritual que tiene el hombre. Punto número 2 es que no hay quien pueda hablar bien. Versículos 13 y 14. Estamos hablando que todos estamos bajo pecado. Y pues yo voy rápido porque ya quiero llegar a hablar de la justicia. Número 2, no hay quien pueda hablar bien. Versículos 13 y 14 dice: como no hay justos, como no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, sepulcro abierto es su garganta. ¿Ya se imagina esa expresión? ¿Usted se ha imaginado un sepulcro abierto? ¿Usted ha ido? ¿Y usted se imagina una persona, quiere decir cuando habla, hiede? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Sabe que estaba mirando lo de esto, lo de la serpiente? Dice que la serpiente tiene algo en la lengua, debajo, que cuando la serpiente muerde, ella debajo de la lengua tiene algo que ella lo bota, sale, y ese es el veneno mortal. Lo tiene debajo de la lengua. Cuando muerde a la persona, inmediatamente activa el veneno que está debajo de su lengua. Por eso es lo que está diciendo acá. Veneno de áspid o de víboras. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. La Nueva Versión Internacional dice: su garganta es un sepulcro abierto. Su lengua profiere engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldición y de amargura. Esa es la radiografía que Pablo está haciendo de todas las personas. Todos están bajo pecado, hermano. Y mire, ahí estabas tú y ahí estaba yo, en esta condición. Así está dicho en la palabra. Otra vez el apóstol Pablo, para mostrar la universalidad del pecado, él toma estos pasajes y los coge de varios puntos del Antiguo Testamento. Por lo menos le voy a mencionar algunos. En el Salmo 5:9 leemos así: porque en la boca de ellos, y aquí el salmista está hablando de sus enemigos, dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Y aquí toma: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Y sabe qué son las lisonjas? ¿No? Alusiones que se hacen para buscar un beneficio o aprovechar, o una especie de engaño con el fin de sacar provecho de alguien. Y a mí me da tristeza, pero los púlpitos están llenos de muchos engañadores que con sus lisonjas ven cómo engañan a los pobres que van allí para sacarle dinero. Y entonces pudiéramos decir que es un veneno que hay debajo de sus lenguas. Hermano, Pablo comienza a describir así, aquí la maldad de los hombres es tan grande que ahora comienza a tocar la parte del habla, la parte de la lengua. Y aquí habrá mucho que decir de la lengua, pero déjenme, voy al Salmo 17. Dice así: llena está su boca de maldición. Es decir, maldicen solamente, y maldecir aquí es hablar mal. Y de engaño, la lengua está llena de engaño, la lengua está llena de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Salmo 143 dice, y otra vez el salmista hablando de sus enemigos: abusaron su lengua como la serpiente. Vuelve a tocar el punto. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Y aquí es donde toma obviamente el apóstol Pablo esta porción. Veneno de áspid hay debajo. Pero yo quiero que vayamos a Santiago 3. Y permítame, yo leo del 1 al 10. Usted conoce el pasaje de la lengua. Santiago 3, 1 al 10. Y mire cómo comienza Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Luego dice: sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y entonces uno ya dice: a ver, según el contexto que está diciendo, el peligro, dice, de ser maestros. Obviamente está hablando de falsos, porque los maestros tienen un problema, que si no se domina bien la lengua, hermano, puede ser uno perjudicial.
puede dañar. Yo hablaba con mi esposa esta mañana y le decía precisamente esa parte, porque nosotros tenemos un problema, y el problema es que Dios nos dio 2 oídos para que oyéramos bien y una sola boca para que oyéramos más y habláramos menos. Pero el problema de nosotros es que no sabemos oír. Y no sabemos oír, y yo me doy cuenta cómo no sabemos oír. No sé si Ernesto se dio cuenta de la reunión que tuvimos ayer acá. Y a veces estamos acá reunidos varias personas. Y está hablando uno, pero luego no deja que hable y el otro está hablando. Y a veces queda uno así. Pero ¿a quién oigo? Porque no sabemos oír. O sea, no somos personas que nos sentemos a escuchar muy bien lo que Él está diciendo, para luego yo hablar. Entonces, como no lo oigo bien, hablo lo que creo que oí, y mi boca se convierte en un veneno, porque estoy diciendo palabras que no son. ¿De dónde vienen los chismes? ¿De dónde vienen las calumnias y todo esto? Precisamente de no escuchar bien y hablar más. Yo siempre les he dicho acá, por la experiencia que uno ya ha tenido, uno se metiera en menos problemas y uno oyera mejor y se investigara un poco más. De hecho, siempre es mejor. Vamos a escuchar esta parte y vamos a escuchar esta segunda parte. Y ahí sí yo tomo un veredicto. Pero ¿cuál es el problema de muchos de nosotros? Y hace pronto, estos días sucedió en Tuluá, y sé que el hermano me está viendo ahí. Pero muchas veces, fulano de tal aquí me dijo algo, inmediatamente yo lo asumo como que es verdad. ¿Qué problema, no? Y entonces vengo a reclamarle al de acá por lo que oí acá, y el de acá me dice, ¿cómo así? Pero un momentico, eso no es así. Ya la embarró. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Escuchar aquí? Así es, sí, bueno, listo. Luego escucho acá, vea, ¿y qué pasó aquí? Y cuando ya tengo las dos cosas, entonces yo miro a ver dónde es que está. Pero muchas veces hablamos y nos pasamos precisamente. Por eso dice nuestro maestro, porque recibir mayor condenación. Pero mira lo que pasa, verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, no sé si aquí hay alguno, dice, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Será? ¿Será que hay alguien que no ofende en palabra? Y luego dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua. Hermano, y es la que usted tiene ahí, y la que yo tengo. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, que es la lengua. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Esa es la lengua, hermano, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Ese pequeño miembro contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, es decir, lo que Dios creó, y ella misma es inflamada por el infierno. Si esa lengua no es cambiada, hermano, transformada. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado. ¿Lo vio? Ningún hombre puede domar la lengua, porque dice que es un mal que no puede ser refrenado. No puede ser refrenado, así le dice la Escritura, hay que creerlo. Usted y yo no podemos domar la lengua, pero podemos mantenerla sujeta, hermanos, si dependemos más del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. ¿La verdad? La podemos mantener ahí sujeta, pero no la podemos domar. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Por eso, ahora entendemos por qué Pablo está diciendo, cuando hablan, es como veneno, porque está llena de veneno mortal, y vuelve a tomar la metáfora de la serpiente. Con ella bendecimos, note, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Bendecimos a Dios, pero maldecimos a los hombres que son hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es esto? Entonces, cuando uno entiende esto, la próxima vez que usted vaya a maldecir o a hablar mal de una persona, tendríamos que prestar mucha atención, porque Dios hizo a esa persona.
Ah, pero va para el infierno, no importa. Tiene la imagen de Dios, así esté deteriorada en él, pero tiene la imagen de Dios, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y luego dice acá, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así, no debe ser así. Número 3, no hay quien pueda caminar bien. Ya vimos, no hay quien pueda hablar bien. Versículos 15 al 18. Romanos 3, 15 al 18 dice, y otra vez hablando de que todos están bajo pecado, todos ellos no saben hablar bien. No hay quien pueda caminar bien, no hay quien pueda hablar bien, ahora no hay quien pueda caminar bien. Dice el versículo 15, sus pies, por eso le puse caminar, se apresuran para derramar sangre. Ahora, note acá porque alguien dice, yo no lo hago. A ver, un momentico, ¿usted no ha leído el Sermón del Monte? Jesús dijo que el asesino no es el que mata. Es más, el Señor nos llevó a un diagnóstico de cómo una persona llega al asesinato. ¿Dónde comenzó todo? En su mente, en su corazón. Por alguna situación comenzó a albergar en él venganza, odio, resentimiento y terminó yendo a la acción. Entonces, antes de que alguien mate a una persona, ya hace rato la asesinó en su corazón. Por eso el Señor dice, oíste que he dicho no matarás, pero te digo que cualquiera que le diga fato a uno de estos, ya es un asesino. Entonces, para Jesús el asesinato, hermano, en ese sentido, todos nosotros somos adúlteros, todos somos asesinos, todos somos de todo. Pero claro, la gente hoy día no mira así, los cristianos hoy día dicen, no, yo no soy así. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Recuerden, tú y yo hemos sido perdonados por la gracia de Dios, hemos sido regenerados por la gracia de Dios. Pero y si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, como dice Romanos, si nosotros no hacemos morir, hermanos, dice que con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Si tú y yo no hacemos morir las obras de la carne diariamente que están en nosotros, ellas nos van a dominar, el pecado nos va a coger ventaja. Así que no nos creamos, hermano, mucho. Voy a leer, dice Romanos 3:15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto, todo lo andan dañando, lo andan quebrantando, lo andan deteriorando. Desventura, la palabra desventura es lo contrario a bienaventurado. La idea es que allá sea bienaventurado, pero aquí es una desventurado. Dice que hay en sus caminos, es decir, sus caminos, además de que quebrantan todo, lo dañan todo, son caminos malditos, no tienen la bienaventuranza. Y no conocieron camino de paz, no hay en ellos veredas, caminos, sendas de paz, no hay. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ah, aquí está la clave. ¿Por qué todo eso? Porque no hay temor de Dios en su camino. Cuando yo miraba, pensaba, delante de tus ojos, yo decía, Señor, ¿qué tengo yo delante de mis ojos? Mi caminar, es decir, el próximo paso que yo voy a dar está delante de mis ojos. Y si yo no tengo temor de Dios, entonces el paso que voy a dar va a ser un paso así. Por eso, hermanos, la importancia a nosotros de que Dios sea nuestra guía cada día, cada detalle, por muy insignificante que parezca, siempre depender de la gracia de Dios. Porque si no, hermano, si no hay temor de Dios delante de mis ojos, la voy a embarrar, voy a ir por caminos torcidos. Pero obviamente está hablando en términos general de otras personas que están bajo pecado. Dice la Nueva Versión Internacional, veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos. No, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. Hay solo guerra entonces. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Como ya le dije, la clave aquí es que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, todo mal camino o mal comportamiento es por falta de temor de Dios. Hermano, imagínese a José con la mujer, la esposa de Potifar, ahí. Dice que lo alcanzó a desnudar. Y cuando ella lo agarra y dice, duerme conmigo, él dice, no. Y lo primero que él pone es a Dios. ¿Cómo haría yo este mal delante de mi Dios? Había temor de Dios. Y hermano, y aunque la pasión estaba fuerte, y aunque estaban solos, tal vez nadie los iba a ver, pero había algo delante de José que le impidió caer en pecado. Y que aún salió corriendo y dejó la ropa ahí. No le importó si lo metieron a la cárcel. Pero él dijo, a mí me importa si me meten a la cárcel,
por calumnia, lo que sea, pero hay temor de Dios delante de mis ojos. Hermano, es el temor de Dios, es el temor, no hay otra cosa. Y le digo esto, hermano, porque a veces pensamos, no, y no porque yo soy cristiano, no porque tengo una esposa, no por mis hijas, no porque la iglesia, hermano, Dios, porque mi esposa no va a estar siempre conmigo, mis hijas no van a estar siempre conmigo, mi hermano no va a estar siempre conmigo, en cambio Dios sí. Y cuando está el temor de Dios, que sé que Dios está conmigo allí, en cualquier momento, en cualquier lugar, hermano, entonces el pecado va a tener que mermar y no va a poder fuerza. El Salmo 36:1, también de donde toma esto, dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmos 36:1, que fue de donde lo tomó el apóstol Pablo. También lo tomó de Isaías 59, 7 al 8, que dice así, hablando otra vez de los impíos: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Su pensamiento de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas puede no conocerá paz. Eso está en Isaías 59, 7 al 8, que es donde el apóstol Pablo tomó. Ahora, yo quiero decir algo aquí, es esto, hermanos. Usted ve que el apóstol Pablo, en esa sección del versículo 9 al versículo 20, lo que él está haciendo es citando el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué lo está haciendo? Porque Pablo lo que está diciendo es: mira, les estoy diciendo que tanto judíos como gentiles están bajo pecado, pero esto lo dice la Escritura. Por eso es que él va al Antiguo Testamento y comienza a traer todos esos versículos y los pone ahora aquí para mostrarles que la Biblia que ellos tienen, el Antiguo Pacto, así era que decía la Escritura, pero ellos no lo estaban viendo así, porque ellos estaban objetando a Pablo. Otra vez porque Pablo trae el Evangelio de la Gracia, parecido a Gálatas, ¿no? En Gálatas vemos a los judaizantes, y lo que estaban haciendo. Ah, pero Pablo, usted me va a decir que Cristo, no, señor. La ley es importante. Yo debo circuncidarme para ser salvo. Yo debo guardar las fiestas para ser salvo. Yo debo pertenecer a los judíos para ser salvo. Ellos no entendieron que era solamente por la fe, y por eso Pablo tiene que venir. ¿Se acuerdan cuando hicimos la introducción que yo dije que Gálatas es como una especie de síntesis de Romanos? Más o menos fue lo que habíamos dicho. Ahora, en contraste a lo que estamos viendo acá, y la verdadera conversión, hermano, tiene que ver con un abandono total de caminos y pensamientos. Aquí está el meollo del asunto, y aquí por eso es que muchas personas que llegan, entre comillas, a los caminos de Dios no pueden perseverar, no pueden mantenerse, porque ellos no han hecho lo que dice Isaías 55, 7 al 9, y por favor vaya allá. Isaías 55, 7 al 9. En el versículo 6 dice que el Señor llama a todas las personas, le dice: buscad a Jehová. Luego no le dice que busca a Jehová, el 7 le dice: deje el impío su camino, deje, mire lo que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es decir, cuando una persona, el Señor lo llama a que venga a Él, lo primero que le dice es: tiene que coger sus pensamientos, ojo, no como y enseña. No, sus pensamientos buenos, déjelos y deseche los malos. Sus caminos buenos. Un ejemplo: si viene un músico y se convierte, no me acuerdo qué pastor era el que ponía este ejemplo. Decía: vamos a suponer que Shakira se convierte. ¿Qué es lo primero que hacen, hermano? Al mes ya están poniendo a Shakira que cante, porque es una manera de atraer a la gente. Hacen un concierto con Shakira para ver cuánta gente puede venir, y llenan. Un músico, llegó alguien y: no, yo sé tocar la guitarra. Es impío, ni se ha convertido. No, yo necesito quien me toque la guitarra. Bienvenido, hermano, y al mes lo tienen ahí montado. Y entonces, ¿y cómo así? No, mire, usted de esas cositas malas que pues usted tiene cosas muy buenas. Esas cosas buenas que tiene, puede poner al servicio del Señor. Espera un momentico. Dice aquí: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje. Y luego dice: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Es decir, vuélvase, ese es arrepentimiento, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y mire la razón por la cual deje: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
ahora mire lo que dice: como está más alto los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermano, si a usted le dijeron que le lavaron el cerebro, déjeme decirle que eso es lo que hace el Señor. Cuando una persona mira a los pies de Cristo, es un lavado de cerebro, pero verdadero. Es decir, todos los pensamientos que usted ha tenido, el Señor déjelos y le da pensamientos nuevos basados en la palabra de Dios. Los caminos, totalmente, que son caminos sin dirección de Dios. Ah, pero son buenos. No, Señor, es que ahí es donde está el problema. Borrón y cuenta nueva, uno debería comenzar nuevamente con el Señor. Y bueno, Señor, aquí estoy, ¿qué hago? Y si mis caminos no le agradan a Dios, y si mi negocio no le agrada a Dios, vamos a arreglar eso. Una vida nueva, camino nuevo, pensamiento nuevo, hermano. Y si se hace así, sería el verdadero arrepentimiento y no habría problema entonces. Y el último punto, versículos 19 al 20. No hay quien escape del juicio de Dios. Todos bajo pecado, todos estamos bajo pecado. Todos hablamos mal, ¿no? Todos tenemos pensamientos malos, caminos malos. No hay quien camine bien, no hay quien escape del juicio de Dios. Versículo 19, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nueva versión internacional, me gusta traer esta nueva versión para que veamos. Dice: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. El punto aquí es quiénes están bajo la ley, ya que eso es lo que él está diciendo acá. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces algunos están diciendo: a ver, entonces lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y quiénes están bajo la ley? Los judíos. Y hay algunos comentaristas que dicen que se refiere a los judíos. El punto es que luego dice: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora la pregunta realmente es: ¿quiénes están bajo la ley? Todos. Recuerde que cuando lo dejamos claro, que cuando Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, esa imagen y semejanza implica que Dios estableció la ley natural en el corazón y en la mente de los hombres. Habíamos visto nosotros en Romanos 2, 14 al 15, que dice que la ley acusa a los hombres, y está hablando de los gentiles ahí. Dice que cuando el gentil no tiene una ley, y está hablando de la ley de los judíos, la ley que fue escrita en las tablas, que se convirtió ahora en rollos, en pergaminos, para nosotros la Biblia. Entonces nosotros estamos bajo la ley, los judíos estaban bajo la ley física, la ley literal, pero los gentiles también están bajo la ley moral, es decir, todos los hombres están bajo la ley de Dios. Porque ese es el punto. Dice: ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, y aquí la ley es en término general, lo dice a quienes están sujetos a ella. ¿Quiénes son? Aquí está: para que todo el mundo se calle y quede convicto delante de Dios. Todos los que estamos bajo la ley, dice, un día al enfrentarnos delante del Señor vamos a quedar convictos. Es decir, nos van a enjuiciar y nos van a condenar y nos van a mandar al infierno. Esa es la idea que él está planteando, porque todos son pecadores, y como todos están bajo la ley y nadie pudo guardar la ley, entonces todos vamos a ser condenados y vamos a ir al infierno. Y eso es lo que él está planteando acá. Pero no se preocupe que hay un pero. El pero cambia todo. Déjeme comentarle lo que dice William Hendriksen aquí. Él dice: la figura utilizada es dramática, atemorizadora, inolvidable. Dice: todos están de pie, se imagina más o menos, todos están de pie frente a Dios, el juez. Los registros, uy padre, son leídos.
Y es como si uno a uno los acusados recibieran una oportunidad de contestar las acusaciones que se les hace. Sin embargo, una vez expuesta su culpa, no tiene respuesta. Sus bocas quedan silenciadas, taponadas. Dice Hendrickson. Dice que para que toda boca se cierre, la Nueva Versión Internacional, toda boca se calle. Es decir, cuando Dios, y hermano, esto es tremendo, cuando Dios va a reunir a todas las naciones, ¿se acuerdan Mateo 25? El Señor dice, cuando Él venga, delante de Él van a venir todas las naciones, y Él de todas las naciones dice que le va a decir a las ovejas de Él, a los corderos, vengan benditos de mi Padre a mi derecha y heredad del reino. Y le va a decir a los cabros, a los chivos, vengan a mi izquierda. A estos les dice benditos de mi Padre, heredad del reino, y a estos les dice malditos. ¿Cuál es la diferencia? Todos, hermanos, mire, ni usted ni yo hemos podido guardar la ley, así que en ese sentido hay un juicio y todos llegamos delante del juicio y se abre la ley. ¿Quién cumplió la ley? Y entonces, ¿por qué los de la derecha son salvos? Porque ellos no cumplieron la ley, fueron pecadores, pero hubo uno que la cumplió por ellos, se llama Jesucristo, y ellos creyeron en Él y Él les imputó su justicia, por eso son salvos, justificados por la fe. Y ustedes quebrantaron la ley, pero para ustedes no hubo el Cordero de Dios y tampoco hubo quien los justificara, porque ustedes no creyeron. Ustedes se opusieron toda la vida, ustedes quisieron justificarse a sí mismos, ustedes quisieron guardar la ley por sí mismos. Y ahí es donde entramos nosotros a mirar, hermano, cuál es el propósito de la ley. Porque Pablo aquí está hablando de uno de los propósitos, se lo quiero mostrar en la última parte, del versículo 20. Ya que por las obras de la ley, y cuando habla aquí de las obras de la ley es el esfuerzo para guardar la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Por guardar la ley nadie podrá ser justificado, es decir, la salvación no puede ser por obras. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí hay un propósito de la ley. Habíamos dicho que la ley tiene tres propósitos. Número uno, conocimiento del pecado, que es el que está diciendo acá. Bueno, antes de ese hay uno que lo usan lo han usado los pastores de la Reforma, y es la restricción del pecado. Es decir, Dios usa la ley, tanto la ley física como la ley en el corazón de las personas, para restringir el pecado. ¿Por qué hay personas que no son cristianas, no conocen la Biblia y de alguna manera tienen cierto temor de ir y robar o de asesinar a alguien? Hay una ley que está escrita en su mente y en su corazón y le restringe pecar. Es el primer propósito. Segundo acá es mostrar el pecado. Es decir, y otra vez, cuando Dios le da la ley, pero se acuerdan lo mismo cuando hablamos de los pactos, cuando Dios le da la ley a Israel, no era para que la cumpliera, era para que ellos, al procurar cumplirla, se dieran cuenta de que no podían y entonces buscaran un cordero, el cordero pascual que tipificaba a Jesucristo. Entonces la ley fue dada para que ellos conocieran cuán pecadores son y pudieran ver su incapacidad, es decir, que ellos no pudieran cumplirla. Y en tercer lugar, como dice Gálatas, y de esa manera entonces, llevarnos a Cristo. La ley fue dada para llevarnos a Cristo. La ley, el propósito de la ley es mostrar cuán pecadores hemos sido, cuán incapaces somos de cumplirla, y entonces hace que gritemos por un Salvador, y ese que grita por el Salvador, entonces va a Cristo. La ley le lleva a Cristo. Ese es el propósito. El único propósito de la ley es esa, llevarnos a Cristo. Ahora, ¿por qué la ley no puede y no tiene la capacidad? Venga, yo aquí 2 minuticos más. Mateo 22, 34 al 40 se lo leo. ¿Por qué? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, ay hermano, mire lo que le digo: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y Marcos dice con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas.
¿Sabe el Señor qué hizo? Son 10 mandamientos, son 2 tablas. Y agarró el Señor y resumió la primera tabla y resumió la segunda tabla. La primera tabla, ¿cómo la resumió? El gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Esa es la primera tabla. No tener dioses delante de Él, no hacer imágenes, no poner su nombre en vano, guardar el día de reposo. Cuando se hace eso, se ama a Dios. Y dice con toda la mente, el alma, el corazón, las fuerzas. Yo no creo que haya una persona que haga eso. Y el segundo, es decir, si una persona hace eso, inmediatamente hará el segundo. Y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, tú no tienes problema porque tú te amas a ti mismo. El problema es que tú no amas al prójimo. ¿Y por qué no amas al prójimo? Porque no amas a Dios. Pero si tú amas a Dios, que es la primera tabla, puedes amar al prójimo, que es la segunda tabla. Hermano, porque solamente cuando uno ama al prójimo puede honrar al papá y a la mamá. No lo roba, no lo asesina, no adultera, no codicia. ¿Por qué? Porque ama a Dios, y al amar a Dios uno ama al prójimo. Por eso Dios dice, en este mandamiento se resume la ley. En otras palabras, ¿quién puede hacer eso? Nadie. Nadie. Y William Anderson dice aquí, teniendo todo esto en cuenta, solamente una conclusión es posible: el hombre está perdido, perdido, perdido. Su condición es total desesperanza y desolación. Y la ley, con su demanda de nada menos que la perfección moral y espiritual, un estado al cual el hombre, por su propio poder, nunca puede llegar, crea en él un horrendo y mortificante sentido de pecado. De allí un presentimiento de perdición total y eterno. Es decir, cuando se expone la ley, la gente tiene que decir: estoy perdido. Pero le leo esto y termino, solamente para dentro de 8 días, pero no se preocupe porque luego viene el pero. Romanos 3:21, como un abrebocas para dentro de 8 días. Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Bien que volvió? Hermano, él no había tocado la justicia de Dios desde Romanos 1:17 y ahora vuelve y ahora la comienza a tocarla. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, la ley no justifica a nadie, pero entonces la ley sí nos lleva a quien nos puede justificar, nuestro Señor Jesucristo. Todos están bajo pecado y seguirán bajo pecado y están malditos, a menos que vengan a ser justificados por la fe el Señor Jesucristo, que es lo que comenzará a hablar a partir de dentro de 8 días. Lo vamos a tocar. Amén. Vamos ahora. Amado Dios,